Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar a los casi 5 años con la doctora Gisela Limones, quien en el año 2020 luchó en primera línea contra el COVID-19, el coronavirus. Han pasado 5 años desde cuando esta pandemia del COVID-19 azotó a Ecuador y a todos los países del mundo. Esta pandemia nos sorprendió porque no estábamos preparados y no teníamos nada para afrontar a este virus del COVID-19. Así que vamos a conversar sobre este tema con la doctora Gisela. Y Gisela, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle a los años. Buenas noches, ¿cómo está mi estimado Jacinto? Para mí un gusto nuevamente conversar con usted después de 5 años, imagínense, casi media década, reunirnos nuevamente para recordar un aniversario más de que fue declarado pandemia por la OMS, lo que es el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 como virus que teníamos ingresado ya en nuestro país. Y Gisela, usted estuvo en primera línea. ¿Qué recuerda de ese trabajo en primera línea en esta lucha contra el coronavirus? Sobre todo los primeros días que fue bien difícil, Gisela. Claro que sí. Bueno, realmente yo trabajo en un hospital público en el área de recién nacidos, pues, ¿no? Donde lo cual podíamos controlar porque realmente estábamos en un área restringida, se recibía bebés, se trataba de bebés prematuros, etcétera. Se conocía si habían casos o no, porque embarazadas con COVID era muy raro encontrar. Pero después comenzó que ya a nivel comunitario fue que yo comencé a entender que las cosas no eran como se decía, como se publicaban o porque se hacían saber a nivel nacional. Entonces, comencé a atender una vez que ya salía de mi trabajo, como repito, como atención de recién nacido en el hospital, para entrar a la parte de mis vecinos, amigos, gente conocida. Entonces yo comencé también a ayudar a atender porque recordemos que había mucho miedo. Francamente, había mucho miedo por parte de colegas que atendían de la manera sea pública, privada. Entonces, algunos no querían atender por el hecho de que temían de contagiarse, porque no sabíamos qué manera, o sea, no estaba definido de qué manera se podía uno contagiar o cómo iba a propagar la enfermedad. Entonces, entendible, obviamente, que nadie sabía, tampoco estábamos preparados como para recibir este COVID-19. Entonces, yo comencé a atender, obviamente hice mis medidas de seguridad y todo lo demás, pero ante la desesperación de mucha gente realmente, mucha gente que quería ser atendida, entonces se acordaban de que yo era médico, los vecinos, como digo, amigos, conocidos, familiares. Entonces ahí fue que yo fui a indagar a profundidad esto, porque recuerde que yo realmente estoy en la línea de médicos, pero como de recién nacidos, más no como adultos. Ya hace mucho tiempo que había dejado de atender a adultos cuando terminé el año rural. Y de ahí me dediqué plenamente a lo que es niños. Pero al ver la necesidad, como le digo, en mi sector, en mi barrio y después en mi parroquia, entonces comencé a ayudar a las personas por la desesperación de aquellos y aparte de eso, de mis colegas que algunos estaban con miedo de atender. Uh-huh. Gisela, y al inicio había este miedo, esta preocupación de contagiarse y todos los médicos empezaron a usar el traje OVNI, también la mascarilla, el visor, guantes, tratando de evitar contagiarse de este coronavirus, Gisela. Claro, había mucha gente que no, o sea, realmente no estaba definido cómo se podía contagiar. Habían dicho que el coronavirus como tal, el COVID-19 como enfermedad, se propagaba el virus como tal, el SARS-CoV-2, que era el primero, el principal, se propagaba por gotas, es decir, cuando uno estornudaba, cuando uno tosía, o sea, como una gripe,
pero ya después, con el pasar del tiempo, ya se fue investigando más a fondo y por qué la gente se contagiaba de manera rápida. Inclusive había gente que aparentemente no tenía ese tipo de contacto con gente con gripe, enferma, con fiebre, nada, y de repente estaban contagiados, ¿verdad? Entonces, poco a poco se fue investigando que no solamente eran gotas como tal, con estornudos, sino por microgotas, por el simple hecho de yo estar en un área hablando, ya estaba dejando el virus diseminado en el ambiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que venía otra persona, a pesar de que yo no haya estado ya después en ese lugar, pero venían otras personas en un lugar, como le digo, obviamente más pequeño, el lugar considerable. Entonces, ahí es que se contagiaban. Ya, entonces, antes no teníamos muchas cosas que ahora se sabe. Entre una de esas es como le digo, yo la manera en cómo se diseminaba el virus realmente. Esa era la incógnita de por cuál decían yo no he salido, pero realmente todo estaba en el contacto, en el ambiente, por las micro gotitas que nosotros hacemos con la simple comunicación, o sea, hablando, conversaciones, etcétera. Solamente hablando y estando en un lugar cerrado se Sí, podía contagiar y a veces había enfermos que eran asintomáticos, que no presentaban síntomas, Gisela. claro, yo era una de ellas. Yo no presentaba síntomas de COVID, sino hasta cuando yo regreso a ver a mi mamá que se había contagiado. Y entonces yo le hago un examen. Obviamente que como eran los primeros casos que había en Santa Elena, se demoraba la prueba del hisopado nasal, nasofaringe, perdón. Y se tardó como unas 2 semanas o semana y media, porque eso se enviaba inclusive hasta Quito, creo. Entonces, yo mientras tanto estaba en incertidumbre. Entonces, yo también me hice el examen y si no es por el examen que me decía que estaba positivo para COVID, yo no hubiera pensado que tenía. Ya después que llegan en el 2021, 22, las demás, las variantes del SARS-CoV-2, alfa, beta, gamma, delta, el omicron, que fue el no el más letal, pero sí el que se propagaba de manera más rápida todavía, el que se contagiaba a las personas más rápido. Entonces, ahí fue que yo creo que como por 2 ocasiones me contagié. Una de esas sí fue el Omicron. Ahí comencé a tener síntomas y realmente a sentir lo que se decía de lo que era contagiarse con COVID con síntomas. Entonces, pero obviamente eran más leves. Ya una vez que hubo la vacuna, ya los síntomas fueron menos graves, perdón. El primer año de esta pandemia realmente fue terrible porque el que se contagiaba iba a UCI y simplemente ya no salía, se moría, Gisela, y murieron miles de personas. Bueno, eso sí es verdad. Realmente yo no estuve con el contacto directo con los pacientes de COVID en hospitales, porque realmente ese tipo de personal son los que se encargan del área de emergencia. Pero sí, yo escuché por noticias, escuché por compañeros que hacían comentarios, inclusive conversaciones que se tenían ya, bueno, después de 3 años, que realmente sí, la gente estaba muy desesperada por llevar a sus pacientes a las áreas, sean estas de la parte pública o privada. Entonces, para atenderlos ni siquiera ya no había el sistema como tal. Uno tiene que ya hacer una fila, atenderse. Imagínense cuando venían uno tras otro, ya no había dónde más colocar más pacientes que apenas llegaban, ni siquiera tenían el tiempo de identificación de los pacientes. Entonces, yo creo que la mayor parte, cuando hubo las noticias de que habían cadáveres en refrigeración, porque no se los habían ido a retirar. Inclusive habían confusiones de cadáveres para entregárselos. Entonces, uno de los motivos era por la atención, pues que lo que el paciente quería era una atención rápida y algunos iban hasta con oxígenos portátiles, esos pequeñitos, otros nada, otros ya iban con lo mínimo, con lo último de su vida. Entonces llegaban a ser atendidos allá, sí, pero no había suficientes camas. ¿Qué hacían? Algunos colocaban en sillas de ruedas, algunos en sillas normales y colocándole el oxígeno, lo que había pues realmente ahí. Pero algunos otros ya llegaban con las últimas realmente. Entonces fue bien difícil la atención para ellos, inclusive para el mismo personal de salud atender. Ahora otra de que algunas personas se enfermaban, personal de salud se enfermaba. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién atendía a estos pacientes? Que se veía mayor demanda para la atención. Había, Entonces, ¿quién había, atendía? había muchos enfermos, Gisela, esos Y primeros menos meses. enfermeros.
Sí, menos médicos. no había médicos, no había enfermeros ¿Qué y hacían? y los pacientes desesperados, Gisela, se iban a las clínicas particulares y en las clínicas particulares terminaba Cerrado. la gente endeudados. Y también cerrados, porque algunos del miedo, porque obviamente si ingresaba uno con probable COVID, yo hablo de los primeros días, pues no se querían arriesgar, porque tenían que tener un área de aislados. Y eso es lo que la gente no estaba preparada. O sea, en fin, no estuvimos preparados desde el inicio para tener esta enfermedad. ¿Por qué? Porque algunas personas confiaban, inclusive yo podía decir, o sea, viene un virus de otro lado, de China, ¿qué va a llegar? ¿En qué tiempo va a llegar? No nos imaginamos que íbamos a perder familias, no nos íbamos a imaginar que íbamos probablemente a infectarnos, porque decían primero que las personas mayores de edad eran las que iban probablemente a fallecer, si no tenían buena calidad de vida, etcétera. A pesar de que ya habían videos de que había gente muerta a diario en Wuhan, pero después de eso nos tocó atender, pero no estábamos preparados en sí, no estábamos preparados al inicio de esta enfermedad. Entonces, por eso es que nos cogieron ignorantes, por decirlo así. Eh, si no es que nadie sabía realmente cómo era la enfermedad. Imagínense que al inicio pensábamos que este COVID-19 era neumonía, equivalente a neumonía, o sea, pensábamos que era respiratorio, que afectaba a los pulmones, pero realmente era una enfermedad sistémica que no solamente afectaba a los pulmones, sino a otros órganos principales y a otras partes, diferentes partes también. Por ejemplo, a nivel cerebral, meningitis, problemas, inclusive causaba hasta demencia en algunas personas, a nivel del corazón, infartos, cuántos hubo, trombosis a nivel cardiovascular, derrame cerebral, a nivel renal también, causaba inclusive insuficiencia renal, más que nada en los diabéticos, hipertensos se afectaban más. Aquellos que tenían la inmunidad baja, habían que cuidarlos bastante, aquellos con lupus, a nivel muscular también. Entonces, eso en general, a nivel hepático, entonces a nivel sistémico, a veces inclusive no tenían síntomas respiratorios, pero tenían otros síntomas, como le digo. Por ejemplo, a mí lo que me dio una gripe de un día para otro, síntomas de gripe, pero era diferente porque a mí me dolía la cabeza y mi hijo generalmente no me duele la cabeza cuando tengo gripe, pero un dolor intenso que nunca lo había sentido anteriormente, que un dolor focalizado. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando yo me presumía que era COVID, entonces me hago una prueba, efectivamente, si lo tenía. Pero ya estamos hablando después de 2 años, cuando hubo, creo, el Omicron u otra variante. Estamos conversando esta noche, este día, con la doctora Gisela Limones, quien estuvo en primera línea luchando contra el COVID-19. Y cuando empieza esta pandemia, su mamá se contagia y usted tiene que dedicarle tiempo y para ayudarle a superar este virus y usted logra que su mamá se recupere, Gisela. Bueno, sí, como le digo, yo tenía que haber estudiado por obligación este virus un poco más a fondo de lo que se sabía, pues no. Leía, lo único que tenía era el, el internet, nada más, porque no tenía otro libro más, porque esta era una enfermedad nueva como tal, como le digo. Entonces, primero sí, efectivamente yo empecé con mi mamá. Mi mamá se enfermó, pero yo no pensé que podía haber sido COVID. Como le digo, yo estaba bien tranquila en mi hospital. Obviamente tuve el aislamiento de 15 días, que era lo que aparentemente nosotros íbamos al inicio tener. Y 15 días y se resolvían 2 semanas y otra vez volvíamos a la normalidad. Aparentemente eso iba a ser. Entonces yo trabajo en otra ciudad, no en la península como tal, entonces yo dejé a mi familia por esas 2 semanas, pero yo regreso por mi papá, que fue el que sí fue al hospital, porque sí tenía síntomas de COVID chequeado por un médico ocupacional, donde él trabajaba. Entonces, yo asustada, yo regreso por él y luego encuentro a mi mamá, primero voy a mi casa, encuentro a mi mamá que estaba enferma, con síntomas respiratorios y con fiebre, entonces
le hago una radiografía, tenía de base una bronquitis, normalmente ella es crónica, pero realmente después es que yo presumo que ella probablemente iba a tener COVID. Como le digo, era uno de los primeros casos también. Entonces, hasta que no llegó el hisopado, hasta ahí yo no pensé que podría haber sido COVID. Yo pensé primero que era la enfermedad propia de que tenía de base una respiratoria, pero eso ya es crónico. Pero no, ella también se había contagiado. Entonces ahí yo dije, esto es comunitario, van a seguir. Efectivamente, iban un día, unos 2 muertos a diario por mi sector, en mi parroquia. Y así fue el resto. Entonces ahí me doy cuenta de que la información que nos daban a nivel nacional no era la que realmente nosotros estábamos viviendo, porque, por ejemplo, mi papá fue que él falleció a la semana de haberse ingresado a un hospital acá en la península, pero él no estaba todavía registrado porque no había resultado del examen, sino hasta después de una semana y de haber sido tomado. Entonces, y no sé si realmente también contaba en las estadísticas de las muertes por COVID. Pero yo estaba en ese tiempo que mi mamá estaba enferma, o sea, decían que todavía no había casos, o si habían uno o dos, cuando realmente ya habían como 5 casos de los que yo conocía, obviamente. Uh-huh. Y Gisela, al inicio no había nada para luchar contra el virus porque los médicos recetaban algo así como parecido para curar una gripe, pero al final no se lograba la curación y lo único cierto era que había que utilizar la mascarilla, así no queramos, y estar lavándonos las manos y también usando Así bastante es. alcohol. Sí, sí, o sea, realmente el aprendizaje que hemos tenido durante estos 5 años, que realmente la prevención es lo más importante, lo que es la mascarilla, el uso de la mascarilla. Y guantes realmente eso no. Realmente ya descartaba, yo siempre publicaba, siempre decía, había cosas que estaban bien, había cosas que estaban mal, era entendible porque era una enfermedad que recién nosotros estábamos aprendiendo a conllevarla. Entonces habían implementado estos túneles de desinfección para los carros, cuando yo se decía que no, eso no tenía sentido porque los carros no llevan el virus por afuera, todo está adentro. Entonces se desperdició bastante dinero en más que nada las partes que utilizaban estas desinfecciones, túneles de desinfección, que yo me acuerdo, o los guantes, cuando no se permitía entrar a los mercados sin guantes, que uno tenía que usarlo. Y yo, pero si en el hospital como tal, con personal de salud nos restringen tanto con el uso de los guantes. Ahora en la parte de la comunidad nos exigen, pero bueno, se tenía que cumplir porque realmente ya eran disposiciones superiores, pero bueno, pero sí hacía hincapié para que la gente vea el por qué se utilizaba, por qué no, pero igual de lo que aprendimos es que era una enfermedad como tal, como le digo, que no era por microgotas, como aerosol, como que se propagaba, entonces lo que tenían que usar mascarillas todo el tiempo y las vacunas, lo más importante también, las vacunas, porque no nos iba a evitar que nos contagiáramos, lo que nos iba a evitar es que nosotros nos agravemos con el coronavirus. ¿Ya? Una vez infectados, no nos íbamos a agravar como en la primera vez que nos hayamos infectado, ¿no? Eso podríamos decir con respecto a lo del pasar del tiempo, lo de las enseñanzas del Doctora COVID. Gisela, y realmente la situación en los primeros meses fue dramática porque había tantos contagiados y no sabían cómo curarse y todos inventaban tratamientos caseros. Entonces usted también empezó ahí en sus días libres a visitar las comunidades, llevando ayuda, llevando también medicina y tratando de que se curen las abuelitas, las personas de estas comunidades, Gisela. Claro, claro. Lo que pasa es que yo veía que había mucha gente que necesitaba mucha ayuda porque no podían ser atendidas en centros de salud, sea de este público o privado, y gente de bajos recursos. Entonces, estaban muy asustados, muy asustados. Entonces, una vez que yo ya vi a mi mamá que ya estaba mejorando, que ya estaba, ella estuvo 15 días con oxígeno en mi domicilio, pues yo la tenía encerrada y la tenía con tratamiento. Entonces yo veía que en ella estaba funcionando. Pero mi mamá en ese entonces tenía 60 años.
sin problemas de bases y enfermedades que sean metabólicas, es decir, hipertensión, diabetes, etcétera. No, no tenía nada de eso, hipercolesterolemia tampoco. Entonces, pero yo le encuentro a ella que estaba muy estaba pálida, le hago exámenes, estaba perdiendo sangre por la orina, estaba con diarreas, entonces estaba ya agitada, no podía subir las escaleras, entonces comencé a darle tratamiento luego de que veo exámenes que estaban infecciosos también, entonces a darle tratamiento inclusive ya a tratamiento que se usan en hospitales, o sea, fuertes, ¿ya? Entonces veo que mi mamá ya se recuperó a las 2 semanas y ya estaba, ya el oxígeno ya la había dejado en esas 2 semanas. Entonces ahí veo y me quedo más tranquila. Obviamente también mi papá ya hasta ahí ya había fallecido. Entonces, y mi familia ya estaba más controlada porque mi familia también se infectaron, pero ellos no fueron graves. Sí utilizaron máximo oxígeno 2, pero no fueron graves mientras se estabilizaron con hidratación. Yo decía siempre la hidratación es lo muy importante. Entonces, posterior a eso es que ya me encuentro un poco más tranquila de dejar a mi familia estabilizada. Entonces ahí comienzo yo a atender al resto de personas, a los vecinos, a los amigos, a familiares. Entonces comienzo a comprar medicina, inclusive no había en farmacias ni jeringuillas, todo eso se había acabado, yo recuerdo. Entonces yo misma les traía de Guayaquil. Yo me iba de la península, viajaba a Guayaquil cada que podía, es mejor dicho a diario, porque también la medicina de mi mamá encontraba en una farmacia, luego la encontraba en otra farmacia de norte a sur, recorriendo todo. Si no había, al día siguiente tenía que buscarla. Entonces era tan impactante también ver las imágenes que cuando yo iba por el centro de Guayaquil, por ejemplo, había ataúdes en todo el parterre de gente en la desesperación que no sabían cómo enterrar a sus familiares que habían muerto en casa, ¿ya? Entonces, ellos estaban asustados, obviamente, también. Como le digo, todo esto era de miedo. Entonces, había mucha gente que no podían enterrar a sus familiares donde sea. Inclusive a mí también me tocó enterrar a mi papá donde no estábamos acostumbrados, en un terreno de particular donde solo estaban destinados o por obligación enterrar a los pacientes COVID, que hasta ahora está ahí, mi papá. Pero era como un fosa común. Llegaba el muerto, se hacía en ese momento el hueco y ahí se enterraban. Entonces, para todos realmente fue muy, muy doloroso recordar este momento hace 5 años, realmente. Uh-huh. Gisela, en esta pandemia, ¿qué recuerda usted como sus momentos más tristes? Bueno, realmente primero el fallecimiento de mi papá, ya que siendo yo médico, obviamente que no, hace mucho tiempo no trabajaba con adultos, pero yo me acuerdo que mi papá me llamó, nos escribíamos mientras estábamos en ese periodo de distanciamiento de 15 días en todo el mes de marzo. Entonces, veníamos también de un duelo recién de un primo que había muerto de cáncer, ya sobrino de mi papá, entonces todos estábamos afligidos, pasamos esas 2 semanas de aislamiento, de distanciamiento, perdón, y yo recuerdo que mi papá me decía que estaba con gripe, entonces yo le decía, tómate esto, bueno, ya te mejoraste, sí, ya estoy mejor. De repente me dijo, no me siento bien, yo le digo, ándate a ver nuevamente con el médico de ocupacional para ver si te da descanso médico, que sientes que todavía sigue la fiebre. Entonces, en el momento en que mi papá va donde el médico ocupacional, él sospecha de COVID, lo manda directamente al hospital. Entonces mi papá hasta salió de su casa corriendo. Entonces, para correr es que todavía estaba en su sano juicio, estaba estable, pero ya poco a poco se fue descompensando con el pasar de los días. Estuvo 5 días o 7, una semana en una área de aislamiento con los demás pacientes con COVID. Como repito, o sea, el virus estaba también en el ambiente. Entonces, al haber pacientes más pacientes, un número de personas encerradas en un lugar, hacía que la carga viral era más fuerte. Entonces yo presumo realmente
que él podía haber estado mejor si hubiera estado también tal vez en mi casa, como mi mamá hubiera salido, si hubiera tratado a una sola persona, pero yo no llegué a tiempo, eso es lo que recuerdo y me lamento mucho de no haber llegado antes que él hubiera ido hacia el hospital, si no lo hubiera tenido también encerrado en mi casa y hubiéramos tal vez hubiéramos salido victoriosos también como mi mamá, pero lamentablemente así Dios lo quiso. Eso recuerdo mucho realmente, que haber llegado un poco tarde a ver a mi papá y nunca lo vi personalmente, solo eran llamadas porque no me dejaban verlo. Inclusive yo compré mi casco, compré el uniforme blanco, ese que antes había, que se colocaba totalmente de pies a cabeza. Compré todo eso para ir a verlo un día, pero se me adelantó. Entonces me quedé con todo el uniforme. Entonces yo dije, ya lo tengo, por algo sirve en honor a mi papá, obviamente por agradecimiento que mi mamá mejoró. Entonces yo dije, no, este es mi momento, yo tengo que ir a atender a las demás personas que lo necesitan y que tal vez puedan mejorar con mi tratamiento. Entonces todo lo que yo entendí, de acuerdo a lo que leí, de acuerdo a lo que le sucedía a mi mamá, lo aplicaba en los pacientes en general. Pero había pacientes que cuando yo llegaba ya era lo último. Ya los pacientes habían visitado médicos particular, habían visitado hospitales, pero no habían mejorado. Por el tratamiento tal vez no era el indicado o había algo más que hacer que no se podía resolver por falta de dinero o por acceso a los hospitales por, por, uh, por la gran demanda que había. O por el miedo también, de que si fallezcan se podían perder los cadáveres, eso también había otra opción. Pero bueno, eso es lo que yo recuerdo realmente. Lo más penoso es eso y cuando enterré a mi familiar, o sea, a mi papá, yo lo tuve que enterrar sola, o sea, no había nadie alrededor mío más que mi cuñado, que era el que manejaba el carro, mientras yo estaba esperando que el señor de la funeraria llevara a mi papá del hospital hacia ese lugar como fosa común. Eso es lo más terrible, porque realmente uno, cuando entierra a su familiar, uno quiere compartir un abrazo con la familia o llorar, pero yo no podía llorar porque mi mamá no podía saber todavía que mi papá había fallecido. O sea, yo cogí, oré, encontré por ahí agua bendita, unas flores que había encontrado en mi casa porque no había una florería, entonces encontré unas flores en mi casa y se las llevé y le puse en esa cruz provisional, le puse en una cruz, le di la bendición, actué como padre, como sacerdote, perdón. Entonces lloré en ese momento 2 lágrimas, 3 lágrimas, pero sabía que tenía que regresar a seguir con el tratamiento de mi mamá y no podía verme llorar ni podía verme afligida porque no, eso también la iba a descompensar de todo lo que estábamos progresando. Entonces regreso y mi mamá se enteró después de una semana tal vez. Uh-huh. Qué importante que nos esté contando estas experiencias suyas en esta lucha contra el COVID. Estamos conversando con la doctora Gisela Limones. Doctora, y en este trabajo también debe haber tenido momentos de alegría, momentos que usted se sintió muy satisfecha, Gisela. Sí, claro, obviamente porque le digo que cuando mi papá falleció, dije en honor a él y agradecimiento a mi mamá que mejoró, gracias a Dios y todo, yo dije yo tenía que llegar a las otras personas que realmente tenían menos oportunidades de atención a la medicina. Entonces, a algunas personas yo les llevaba las medicinas, otras veces hacía donaciones, les llevaba el oxígeno, les dejaba conectado. Entonces, cuando el paciente ya mejoraba al día siguiente, a los 3 días, ¿para qué? O sea, una satisfacción enorme porque yo realmente nadie nos enseñó cómo tratar a los pacientes por mediante un libro, por experiencia, o por talleres, o por conferencias, pero realmente era medicina basada en la evidencia lo que hacía yo. Entonces, a algunas personas inclusive recomendaba, señora, si usted cree que las aguas aromáticas o las infusiones le hace bien, tómesela, pero más era por salud mental, porque tenía que tranquilizarlas. Entonces, y yo, eso es lo que hacía con mi mamá también. Le daba aguas aromáticas y sin número de cosas que a la larga, ya con el tiempo, ya sabemos que era una enfermedad sistémica, pero que juega muy, muy importante el rol, la parte inmunológica.
ya si su cuerpo está sano, obviamente no va a pasar a mayores, a cosas menos graves. Entonces, esa fue la satisfacción enorme en que la gente salía victoriosa, algunas personas, otras personas que ya no podía hacer mucho porque realmente necesitaban mayor complejidad, que yo no tenía acceso, como encontrar una máquina de ventilación, que es la máquina que se conecta por la boca y va hacia los pulmones directamente. Esas cosas ya no se podían. Algunas personas que tenían de base enfermedades como una insuficiencia renal, tampoco ya no podían luchar con eso. Entonces ya en ese lado sí una gran pena, pero recordar. Pero también me quedan ese tipo de satisfacciones. Y cuando iba al trabajo así mismo, o sea, ya una vez que yo me recuperé de mi mamá, yo dije, ahora sí tengo que regresar a mi trabajo porque hay personas que también me necesitan ahí en el hospital. Algunas personas se enfermaron, colegas que trabajaban conmigo, que se enfermaron, entonces yo tenía que regresar. Y atendía a pacientes, madres con COVID, pero que mientras uno se colocaba todas medidas de prevención no pasaba nada, los bebitos salieron normales. Por 2 ocasiones creo que sí habían unos gravecitos, pero por su propia prematurez, pero ninguno murió por COVID hasta ahora, de los que se han atendido, repercusiones en neonatos no hubo. Uh-huh. Gisela, con seguridad su papá desde el cielo debe estar muy feliz de tener una hija tan útil. Ay, sí, muchísimas gracias. Realmente sí, mi papá cuando estaba en vida era muy orgulloso por los logros que obtenía desde pequeña, pues no era tan destacada, pero bueno, sí, en el colegio ya no mucho, en la universidad tampoco que salí con honores, ni tampoco fue la mejor, pero creo yo que lo mejor que uno demuestra es en el momento de donde las papas queman como a los morochos, como digo yo, realmente cuando uno quiere servir, ahí está, o sea, no, realmente yo no tenía miedo de lo que podía pasar después, confiaba primero ante Dios, yo dije, por algo son las cosas, ya pasó lo peor, entonces tenía que ayudar nada más, tenía que ayudar, servir y si no, también por salud mental, si yo no salía, si me encerraba, si hacía por videollamadas, tal vez no era igual, yo no soy, como le digo, yo no soy de las personas que por medio de un chat yo voy a atender a un paciente, al paciente hay que observarlo, tocarlo, sentir, pues bueno, para poder saber un diagnóstico y después un tratamiento. Eso es lo que yo siempre decía, pero ante las circunstancias, una videollamada de lo que algunos colegas implementaron, sí, pero ya hasta cierto punto yo no podía estar en paz si no hubiera atendido a los pacientes que me tocaron atender hasta ese momento. No, mi conciencia no iba a estar tranquila realmente. Estoy satisfecha de lo que hice hace 5 años, realmente la mayoría salieron, gracias a Dios primero. Entonces, eso me queda de consolación ante la pérdida de mi papá. También falleció, me acuerdo, mi abuelito primero falleció, pero él aparentemente era de edad, pero también podría haber sido COVID. Entonces, primero fue mi abuelito el fin de marzo, sí, el 31 de marzo, y de ahí mi papá falleció el 3 de abril. Entonces, vamos que fue realmente una batalla dura para mí, más que nada. Me tocó bien fuerte. Me tocó la partida de mi primo, luego de las 2 semanas, 4 semanas mi abuelito y luego de 3 días mi papá. Fue muy difícil. Después fallecieron más personas. También por parte de mi mamá falleció una tía. El Omicron también fue menos letal, pero sí se llevaron algunas personas, pero ya menos. Pero ahí también fallecieron familiares, pero que tenían de base enfermedades, como repito. Por eso siempre yo recomiendo más importante la salud mental de uno. Lo de estar sano, estar prevenido, precavido, vacunas, evitar métodos evitar contactos con personas presumibles de COVID. Bueno, ahora ya realmente personas con COVID se hace el examen, se acabó y se les da su descanso médico. Pues no, ahora ya es menos, ya las vacunas ya nos ayudan bastante también. Esta noche estamos conversando con la doctora Gisela Limones, quien luchó hace 5 años, en el año 2020, en primera línea contra el COVID. Gisela, usted estudió en el exterior, en el extranjero. ¿Usted en estos tiempos va a seguir estudiando, va a seguir estudiando? Bueno, yo sí estudié en el extranjero, estudié en Rusia, un país que realmente también quiero mucho, pero ya hace como 10 años que regresé y realmente
ni eso vimos en Rusia, realmente lo que es el coronavirus, el COVID-19, en ese entonces todavía no había, pero yo sí me enteré que también estuvo fuerte, pero como es un país desarrollado se pudo atender a las órdenes, ¿no? En cambio, acá sí fue bien fuerte porque somos igual a un país subdesarrollado todavía. Nos afectó la parte de la economía bastante. Yo creo que también como conclusión del desempleo de ahora repercute bastante de lo que pasó hace 5 años también. Recuerdo que la baja del turismo, la disminución del precio del petróleo, todo eso, las consecuencias son ahora, que tampoco nos preparamos. También tuvimos la inestabilidad política y todo, pues un presidente tras otro. Entonces, todo eso repercute en lo que es ahora. Ahora hay un poco más de desempleo, inseguridad. Eh, pues bueno, yo sí creo bastante en esas partes que todo es consecuencia de algo. Entonces, ahora yo realmente estoy en mi área de trabajo como tal, ya hace 5 años que ya no atiendo a pacientes con COVID, ya la gente acude previamente tiene más acceso también a los hospitales, a los centros de salud. Yo sigo con mi área de neonatología, que es recién nacidos. Yo ya estudié, bueno, la subespecialidad como tal, entonces ya de aquí ya nada, solamente toca más experiencia, pero ya estudié, ya tengo mi cuarto nivel, ya no pienso tal vez estudiar algo más, o tal vez a posterior, no sé. Pero hasta ahí estoy bien. Uh-huh. ¿Qué sueño todavía le falta cumplir, Gisela? Pues sueños, la verdad, ya sería solo viajar. Viajar, conocer más, regresar en algún momento totalmente a Rusia, pero obviamente en calor, no en frío. Pero ahí de resto yo creo que estoy muy satisfecha de la parte profesional, de lo que he sido, lo que he logrado hasta ahora realmente, porque como le digo, las cosas se hacen por algo y en su momento. Yo cuando fui médico general, yo por 2 oportunidades intenté ser pediatra y las 2 oportunidades no las pude hacer porque en la primera sí habían cesado lo que se refería a posgrados, que inclusive se abrió en la parte de la costa, en Guayaquil, pero gente de la sierra que también llegó, entonces había mayor competencia para poder ingresar. Posterior a eso, en la segunda oportunidad llegué un poquito tarde o creo que estaba salida de guardia, entonces no estaba 100% con mis 5 sentidos. Entonces, en esas oportunidades yo pensé que ya todo se iba a acabar ahí, iba a seguir como un médico general, como ahora pasa, que el médico general ya no es como antes. Entonces, tiene menos oportunidades de empleo porque hay mayor competencia, porque hay muchos médicos generales que salen al finalizar bueno, cuando terminan su rural y todo, entonces no encuentran trabajo. Uno tiene que especializarse y luego subespecializarse. Entonces, gracias a Dios, como le digo, me llegó la oportunidad de irme a Rusia. La parte allá son un poco, la burocracia es menos, no hay muchas contrariedades para poder agilitar un proceso de aprobación de documentos, creo yo. Y regresé con todo validado, lista para trabajar acá y desde ahí estoy en mi hospital, que gracias a Dios todo aceptable, todo bien. Eh, Realmente ya estoy realizada como profesional, estoy Eh, satisfecha. Felicitaciones por el trabajo que realizó en el año 2020 luchando contra el COVID-19 y también por el trabajo que sigue realizando Gisela. ¿Qué mensaje le daría usted a los niños, los jóvenes que, por ejemplo, como igual que usted, quisieran estudiar medicina? Uh-huh. Bueno, aparte de eso, quería decirles que sí, yo todavía estoy atendiendo de la manera comunitaria con respecto a ayudas sociales, pero de perfil bajo realmente por esto de las vacunas. Ya no soy no estoy tanto en redes sociales, ya no expongo tanto mi vida pública, entendible por esto de la inseguridad. Entonces, por eso ya no estoy tanto en las redes sociales, como repito, por eso no se me ve tanto en la ayuda, pero de manera interna sí todavía sigo haciendo, de alguna manera ayudando a la gente más necesitada, o sea, de menos recursos económicos. De ello, sea un mensaje para la comunidad en general, que seamos, como repito, seamos
cuidemos más nuestra salud, primero nuestra salud física, o sea, realmente comamos bien, eh, cuidemos nuestro aseo personal, si es de usar mascarillas, utilicémoslos por el bien de nosotros y hacia nuestros seres queridos, que son los primeros que podemos contagiar. O ya el coronavirus ya se sabe más a fondo qué es lo que nos va a producir, cuáles son las cepas, las variantes, las mutaciones, cuáles son las vacunas, tengamos al día nuestras vacunas, nuestro carnet de vacunación, no solamente la del coronavirus, no dentro del SARS-CoV-2, para ser más específica, sino también otros tipos de vacunas de acuerdo al carnet. Eso sí, recordando más que nada a las mamás que seamos más responsables con nuestros niños, que también hay bastante desnutrición infantil. Eso ya se sabe bastante por las redes sociales que leo, haciendo también aquí un hincapié de que hay bastante desnutrición infantil porque no sabemos comer como realmente. Yo sé que las mamás vienen de lo tradicional, que es que si no se tomaba el niño la sopa, no se le daba el segundo, o sea, los carbohidratos en sí, con las verduras, etcétera, y no se tomaba el jugo. Pero ahora con los nuevos estudios que hay, entonces ya el médico también, el pediatra, está más actualizado con respecto a la nutrición infantil. Entonces sabemos que hay que cuidar bastante la nutrición de nuestros niños, que no es importante tanto las sopas, sino más bien el segundo con sus carbohidratos, sus grasitas y su proteína, que es la carne. Es lo esencial para nutrir mejor a los bebés. La lactancia materna exclusiva es muy importante también en las mamás, en los bebitos, perdón, de recién nacidos hasta el año de edad. Yo siempre recomiendo la leche materna, lo más importante, dar de lactar, pero cómo vamos a lactar si tenemos una mamá que no tiene una buena nutrición? Entonces es muy importante cuidar nuestro cuerpo con una buena nutrición, con un buen aseo, todos los días un baño diario, cortarse las uñas, lavarse las manos, también es muy importante, saludar. Entonces, si ya sabemos que tenemos el SARS-CoV-2 como tal, o las variantes como tal, u otra enfermedad, ahora como ya vino lo que es la época de invierno, las épocas de lluvias, época de full sol, también hay moscas, hacer hincapié también esto, que hay enfermedades también que ya son propias también de bueno, están en nuestro Ecuador, que vienen en épocas invernales, que es como la tifoidea, que se propaga por vectores como la mosca. Entonces, también tener mucho cuidado de dónde vamos a consumir los alimentos, lavarlos bien, procesarlos bien. De ahí, como le digo, y las vacunas están al pie de la letra, como dice el médico, como dice la enfermera. Las vacunas son muy importantes. Miren, hasta ahora nos han servido para que nosotros ya no estemos tan graves, no tengamos que ir por coronavirus a un hospital a ser ingresados. Así que muchas gracias por la entrevista, doctora, por su tiempo. Esta noche hemos conversado con la doctora Gisela Limones, quien trabaja en Guayaquil, pero está en Santa Elena y nos ha contado un poco lo que fue su trabajo en esta lucha contra la pandemia hace 5 años, en el año 2020. Gisela, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted también. Gracias a usted por darme la apertura, por hacer un recuerdo de lo que fue hace 5 años. Alegrías realmente, pero también tristezas, pero sobre todo la satisfacción de haber ayudado a mi comunidad y no solo a abarcar a gente de mi alrededor, sino a redes sociales. Me había olvidado eso también, por qué nos conocimos, por qué usted me hace la entrevista y por qué usted me conoce, y tal vez en este momento ya no soy tan popular como antes o conocida como antes. Realmente, ¿por qué estamos ahorita en contacto, siendo yo de la península, siendo usted allá de Pichincha, de Quito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque yo todo esto también lo hice público. Yo atendí a mi mamá, me había olvidado de decirle. Yo hice un video a mi mamá, enfocándola, viéndola cómo estaba mejorada, cómo estaba antes. Entonces, eso sirvió inclusive a nivel nacional y a nivel internacional. Eso también es muy importante decirlo, porque había gente que me conocía de México, me escribía de México, de Colombia, de Perú, gente que realmente me escribían por Messenger, de la desesperación me escribían, me decían, estos son los síntomas, así tengo, que me pongo, que me hago, y escribía, les chateaba,
obviamente no estaba de acuerdo con ese tipo de recomendaciones porque no veía al paciente, como digo, pero no había otra opción. Entonces, eso también me llevó mucho la satisfacción de ser conocida mediante qué, mediante una ayuda como tal, de lo que yo he estudiado, de los más de 10 años de haber estudiado medicina, entonces que luego salen los frutos como tal. Entonces para mí realmente fue muy satisfactorio conocerlo a usted y además a otras personas también que me entrevistaron en ese entonces para conocer más a fondo de lo que se sabía en ese entonces con respecto al COVID-19. Entonces me alegro mucho de la entrevista también, del recuerdo, como le digo, tristezas y también alegrías. Y es que fue importante, como usted indica, que usted difundió a todo el mundo el trabajo que había hecho en el tratamiento y curación de su mamá contra el virus del COVID-19. Entonces, mucha gente seguramente vio su publicación y también vi la publicación y decidí contactarle y pude entrevistarle hace casi 5 años y qué bueno que siga trabajando por cuidar la salud de los ecuatorianos, Gisela. Sí, así es. Yo ahorita estoy en mi área, como le digo, de lo que yo siempre he estudiado, pero siempre estando observando todo lo que se publica ahora último con respecto a esa y otras enfermedades en sí. Gracias a Dios no ha venido otra peor que el Omicron, como le digo, y hay otras variantes, pero que se las ha podido controlar. Pero siempre, siempre atenta de lo que pueda pasar, siempre estoy vigilando de lo que suceda de manera internacional y lo que pueda afectar a nosotros, algunas cosas erróneas, algunas cosas aciertas. Gracias a Dios hasta ahora no ha regresado una peor que el coronavirus, una enfermedad peor que el COVID-19. Gracias a Dios tenemos todo aparentemente controlado, que es lo más importante, rogándole siempre a Dios que le dé sabiduría a las personas que son superiores a nosotros, que dependemos de ellas como con respecto a la parte de la salud, que siempre recomendar que estén preparados para cualquier enfermedad que tengan, que no sucedan 2 veces nuevamente, que no queremos que se repita esos momentos de angustia, desesperación, para que no se lleven más vidas de esa manera, así no. Eso. Gisela, muchas gracias por la entrevista y que siga adelante con su Gracias. importante trabajo. Sí, muchísimas gracias a usted también por el recuerdo y por hacerme partícipe de su entrevista, ¿no? Gracias a todos.